Bueno, bienvenidos. Habla Andrés Fonseca, soy el líder de esta iniciativa de la Universidad del Futuro y estoy muy contento de seguir desarrollando conversaciones con investigadores, artistas, educadores, líderes de proyectos educativos para hablar sobre el futuro de la educación. Ese es como el tema y este ya es el episodio número 110 de una gran serie que he venido desarrollando desde el 2021, muy contento, invitando amigos y a personas que en el transcurso de la vida he conocido y que valoro por sus trayectorias en diferentes campos. Esto también hace parte como de un sueño también de crear comunidades de aprendizaje ciudadanas, redes de colaboración y pues estoy muy contento el día de hoy porque estamos con un invitado muy especial, con Felipe César Londoño. Eh, bueno, Felipe, bienvenido. Andrés, muchas gracias. Realmente, cuando conocí el podcast, cuando conversamos y me explicaste un poco la dinámica, realmente quedé encantado. Yo creo que es un espacio, bueno, primero felicitarte de verdad porque es una maravilla, además toda la trayectoria que tiene el podcast, ¿no? Y las personas que han intervenido. Entonces me siento muy honrado de verdad de estar contigo en este espacio. Muchísimas gracias. Sí. Pero además con esa intención, ¿no? De entender lo que significa hoy la universidad, una institución, ¿no? Que lleva milenios, ya más, de siglos, por llamarlo, pues, pero también podríamos llamarlo también de que efectivamente esto ha tenido un origen desde hace muchos siglos, ¿no? Y que hoy precisamente nos enfrentamos a grandes retos de transformación. Entonces, ¿qué significa hoy hablar de universidad? Y más cuando tú los mencionas así, como es hablar hoy de la universidad del futuro. Es muy evocador, entonces te agradezco mucho ese espacio como para dialogar y sobre todo no tanto yo explicar lo que yo pienso, sino sobre todo entender frente a las dinámicas que tú ya has conversado con tantos expertos sobre este tema de lo que es la universidad del futuro. Bueno, para quienes escuchan el podcast, es muy importante situar un poquito la trayectoria de Felipe. Él estudió arquitectura en la Nacional y un doctorado en ingeniería multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña. También ha estado muy liderando el Festival de la Imagen, que ha sido también para la ciudad. Yo que también vengo de la ciudad de Manizales como un espacio muy provocador para esas alianzas entre arte y ciencia y tecnología. Y también ha estado como en el doctorado de diseño y creación en la Universidad de Caldas. Y bueno, ha tenido como, y ahorita actualmente pues está acá en Bogotá, en la vicerrectoría académica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, pues me gustaría un poco, Felipe, que nos contaras un poco cómo ha sido como tu viaje de formación. Estos son como los referentes como formales, pero sí me gustaría un poquito para ti cómo ha sido esa experiencia de aprender, cuáles han sido los ambientes donde te has formado, influencias, cómo haces para tener ese background como tan interdisciplinar en tu vida y cómo fue como ese proceso. Me gustaría antes de hablar un poco del presente, recabar un poco esa arqueología como de tu propia formación. Gracias, Andrés. Realmente sí, yo estudié arquitectura en la Universidad Nacional en Manizales, en el Cable, un sitio para muchos pues emblemático, para quienes lo conocemos, muy importante por una formación de alta calidad en los ámbitos de la arquitectura. Allí tuve la fortuna de conocer a un equipo de personas, a un grupo de personas, bueno, tuve profesores muy importantes de los cuales pues compartí, aprendí muchísimo. Y digamos que con el grupo de personas y unos profesores intentamos indagar o explorar un poco más los ámbitos que vincularan el diseño, la tecnología, ¿no? La cultura, el territorio. Y exploramos, pues, y digo yo, esta es un poco la génesis también como de esos intereses que mencionas como interdisciplinarios, ¿no? Porque
porque fue un trabajo que vinculaba la guadua y la madera con las comunidades de la región, del mismo municipio de Manizales, pero también mucho de los pueblos, ¿no? Las tradiciones, ¿no? Revisando un poco como desde lo ancestral, cómo, cómo se entiende la cultura de la guadua, ¿no? Cómo se entiende esa cultura del bambú. Y no solamente en un territorio como el nuestro, allí en el eje cafetero, sino también en diálogo con lo que estaba sucediendo en China, ¿no? En muchos otros, en Japón, en otros, en Asia, en muchos otros lugares también de Latinoamérica donde se utiliza el bambú como material de construcción, que va mucho más allá de ser simplemente un instrumento constructivo, sino que tiene un simbolismo muy profundo, ¿no? Poéticamente también, ¿no? El tema de cómo se observa esa relación de la guadua, ¿no? Los bambús con el agua, ¿no? Con el paisaje. Entonces, bueno, hubo toda una evocación allí muy poética, que vincula pues también las tradiciones ancestrales, las propias tradiciones campesinas, y lo queríamos intersectar con esa visión desde la educación formal, la arquitectura, ¿no? Y proponer sistemas de mejoramiento muy de en trabajo con comunidades, ¿no? Como para que esta arquitectura pues tuviera de alguna manera una pervivencia en el tiempo, ¿no? El trabajo de grado, pues, en el que participé junto con Adriana Gómez, quien es hoy mi esposa, y con Guillermo Holguín, que ya no está con nosotros, pero era un personaje maravilloso, con muchísimo talento, y con dos profesores muy buenos, Jorge Arcila y Gilberto Flores, con los que transitamos durante un tiempo. Este proyecto ganó un premio internacional en Buenos Aires y, bueno, nos llevó por un viaje a Sudamérica muy largo. Y todo ello generó que cuando regresáramos, entonces ya desde la Universidad de Caldas nos llaman a participar con un equipo de personas en una reforma curricular de unos programas desde la Facultad de Artes, no, y desde Bellas Artes, no la facultad en ese momento, sino la Escuela de Bellas Artes o la Facultad de Bellas Artes, y allí Octavio Arbeláez, que era decano, Álvaro Gutiérrez, que era el rector, nos invitan a participar y a reorganizar para crear un programa nuevo que vinculara precisamente el tema del diseño, ¿no? El arte, nosotros le incluíamos el tema de la ciencia, y es de donde surge el programa de diseño visual, que es el origen como de esa indagación en torno a pensar interdisciplinariamente, ¿no? Porque siempre lo definimos así, desde el enunciado del programa de diseño visual, y este es un programa que indaga desde la ciencia, el arte, la tecnología y el diseño como puente, una nueva manera de relacionarnos con el hábitat, relacionarnos con la ciudad, relacionarnos con el territorio, ¿no? Con el ambiente, ¿no? Y muy en perspectiva de la ciencia, desde la percepción, de lo cognitivo, pero también desde la estética del arte, y bueno, junto con estas bases teóricas que recogemos desde autores latinoamericanos y otros lugares del mundo, es que se constituye como esa primera base que nos da pues la entrada, digamos, a una profundización en torno a esas relaciones entre diseño, arte y ciencia. Maravilloso. Yo recuerdo mucho también de haber tomado algunos cursos de historia de la arquitectura y recuerdo que había como una gran tendencia también de esas arquitecturas del lugar y de los espacios y la revalorización del territorio, ¿cierto? Lo que tú estás comentando. Claro, Y sigue siendo muy importante cuando uno lee también ahorita a Arturo Escobar y algunos autores también, cuando hablan del diseño ponen, o Ezio Mancini, como algunos autores donde muestran cómo se puede diseñar también los lugares, las comunidades, no solamente como los objetos, y ese desplazamiento del diseño hacia las comunidades me parece también algo muy potente, que es algo también que me ha llevado también a inspirar este proyecto de la Universidad del Futuro, que tiene también obviamente su propio linaje y sus propias aventuras previas, pero siempre como eso de intentar construir y diseñar encuentros, diseñar espacios de colaboración entre personas distintas, que es como el espíritu de esta universidad, de este proyecto emergente, tiene que ver mucho también con eso, como de mirar como en el entorno más cercano con quienes uno podría generar esas alianzas y esas colaboraciones. Y una de las cosas también que más admiro también de las personas que navegan en esos campos del arte, la ciencia y la tecnología es también como esa disposición al autoaprendizaje y a la experimentación. Y me parece algo muy chévere, no solo leyéndolo en autores, sino también viéndolo en ciertos amigos que se mueven en esas áreas
de conocimiento, uno siente como que tienen esa capacidad de aprender cosas por sí mismo, pero también tienen la capacidad de una relación más lúdica con el conocimiento y no como tan apegado como a quedarse solamente en el ámbito solamente del pensamiento, de las verdades objetivas, sino que también juegan un poco con esa capacidad de prototipar o de llevar a escalas locales como pequeños experimentos. ¿Cuál creerías tú también que podría ayudarnos a pensar ese tema del arte, la ciencia y la tecnología, que a propósito es una de las aulas también de la Universidad del Futuro? Y por acá han pasado personas que vienen trabajando desde sus doctorados también temas que tienen que ver con esa conexión, como Gabriel Banega, Hamilton Mestizo, Ana María Romano también ha compartido parte de su trabajo. Ahorita la próxima semana vamos a tener a una artista sonora de México que también trabaja mucho los temas de ecología política y la escucha. Entonces, como que ha sido parte de mi interés tener a personas que estén actualizando esa conversación. ¿Cuál tú creerías que podría ser ese aporte del arte, la ciencia y la tecnología para el futuro de la educación? Antes mencionar, Andrés, que pues todas las personas que mencionas, admiro mucho, los admiro mucho por el trabajo precisamente riguroso que han venido, que han venido desarrollando y me gustaría anotar que con ello, con muchos de ellos hemos transitado, digamos, como esas exploraciones. Si algo me llama la atención, un poco como rompiendo también como el modelo de lo que, pues, en esta conversación, la linealidad de la conversación es como esas dinámicas de exploración. Me gusta mucho esa reflexión que haces. No sé si no lo había visto de esa manera, pero creo que eso me motiva, eso es lo que me motiva, digamos, mm, digamos, como arquitecto, como persona también, como a proponer estas nuevas iniciativas, ¿no? Porque siempre como explorando, ¿no? Como un afán como de que pues ya tenemos algo, ¿no? Ahí está como el status quo ya a través del cual nos movemos, pero esto no es suficiente, no es necesario mirar más, indagar más. Y a mí me parece una coincidencia muy especial el yo estar aquí ahora en Bogotá después de estar en Manizales, ¿no? Porque desde Manizales venía a trabajar en la Universidad de Caldas, ¿no? Y aquí ahora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y he mencionado como esas coincidencias entre que los que dan el nombre a estas instituciones, ¿no? Fueron grandes expedicionarios, fueron grandes curiosos del conocimiento, fueron grandes exploradores, ¿no? Que en su momento estuvieron al servicio de la expedición botánica, pero que después ya de manera independiente generaron toda una conciencia crítica frente al territorio, lo que ocasionó que fueran después fusilados en 1816 los dos, ¿no? O sea, siendo que los dos trabajaron, uno era de Popayán, otro era de aquí de Bogotá, los dos se encuentran, digamos, bueno, digo yo, y me parece curioso yo estar navegando entre la Universidad de Caldas, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, uniendo como esas dos vidas, ¿no? Que se encuentran en esta expedición botánica y digamos que los dos fueron capaces de unir cada uno desde sus disciplinas científicas, enlazarse con el arte, ¿no? Con la ciencia. Si me permites, Andrés, yo quiero leer una cita, ¿no? Que leía de una carta que Francisco José de Caldas le enviaba a Santiago Arroyo por allá en los inicios de 1800, que muestran como esa necesidad del pensar global, ¿no? Y en esa carta que le envía Caldas a Santiago le dice: la geografía, la astronomía, la botánica, zoología, ornitología, mineralogía, química, meteoros, agricultura, arquitectura, pintura, música, escultura, grabado, artes, comercio, política, rentas, estudio, elocuencia, lengua, medicina, educación, carácter, usos, vestidos, casas, muebles, milicia, tribunales, monumentos antiguos, todo lo que quepa en nuestros cortos conocimientos, todo cuanto se ofrezca a nuestros ojos va a observarse. Cierro la cita de Caldas. Y esto me parece maravilloso porque él tenía ese encargo, Caldas tenía como ese encargo de explorar el territorio, ¿no? De hacer un inventario de las geografías, ¿no? De trazar cartografías, ¿no? Que mostraran la dimensión de los diferentes municipios, ¿no? Que en su momento conformaban el reino de la Nueva Granada. Y él dice, no es suficiente entender la geografía para poder entender el territorio, yo lo debo ver todo. O sea, y entonces es ese afán de conocimiento, ese afán de la exploración
Es decir, todo lo que quepa en nuestros ojos, todo lo que se ofrezca, nosotros tenemos, y es una invitación a percibir distinto, a mirar distinto nuestro contexto, no en una perspectiva otra vez desde la ciencia, desde la botánica, desde la zoología, sino también del arte, de la arquitectura, de la música, de los grabados, de todo, ¿no? De las personas, de cómo habitan las comunidades, los territorios. Y entonces eso me parece muy, ¿y qué es lo que motiva, digamos? Al final nos motiva como universidades, ¿no? A que nuestros estudiantes continúen con esos afanes de explorar el conocimiento, de ver más allá de lo que nos está ofreciendo el contexto, sobre todo en un mundo hoy que nos ofrece tanta información, tantos datos, y nos invita a las analíticas de los datos, pero ir más allá de ese pragmatismo funcional, de esta instrumentalización de los datos para pues ver más allá y con la sensibilidad del arte también entender mucho de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Sí, a mí me gustó mucho cuando tú nos encontramos a principios de años y me contaste esas anécdotas de Tadeo Lozano, porque no, la verdad no conocía tampoco eso, pero como que hay en el contexto latinoamericano y colombiano algunos referentes importantes de esa manera más holística de relacionarse con el conocimiento y es algo que también pues uno puede ver que es una deriva muy fuerte del pensamiento que se está moviendo en medio del arte, la ciencia y la tecnología, que es un poco hacer esas arqueologías de autores y de referentes que estando ahí, pero no han sido como escuchadas por la cultura. Me parece muy interesante que algunos autores que yo he invitado también a conversar acá, pues han hablado de esas arqueologías de los medios, con Mauricio Vázquez nos contó un poco de su tesis Ah, doctoral, sí, sí. eh, con Luis Fernando Medina, pues nos habló de otros temas más de ciencia abierta y de otras reflexiones, pero también me parece muy interesante como con Gabriel también hace una arqueología también de tecnologías andinas para mirar el cosmos. Entonces me parece muy interesante esa deriva que ha tenido también esa construcción de conocimiento, de mirar un poco qué es lo que tenemos. Recuerdo yo mucho una conferencia que me abrió para mí los ojos muy fuerte en los Andes en el 2007, cuando vino Siegfried Silitzky a compartir un librito que creo que fue curado por Andrés Burbano y a mostrar una serie como de experiencias con artistas que estaban dialogando también con la obra de Atanasio Skirja y con otros autores, como para mirar como formas pioneras de construcciones mediales que no eran muy conocidas y ese gesto quedó como resonando también en muchas personas para seguir desarrollando eso que él llamaba la anarqueología de los medios y era muy bello, el trabajo muy inspirador para mí fue como un detonador muy fuerte, creo que yo esa vez me traje el libro, lo leí con mucha. Y él hablaba en ese libro también de algo muy bello y eran los gabinetes de curiosidades también, como unas maneras también de formas muy divergentes y disruptivas de construcción de conocimiento. Me llamaba mucho la atención. Eso me acercó también a otras obras, como el Atlas, como la obra de Walter Benjamin, ¿cierto? Como otras maneras de archivar y de cruzar información. Y eso es algo muy bello también que tienen, pues, el arte y la ciencia, como que pueden poner en conexión cosas que de pronto no se han puesto a dialogar y ahí construir conocimiento. Y bueno, pues ese espíritu me parece algo muy, muy bello de seguirlo suscitando en esta reflexión. Mencionaste tantas cosas importantes, Andrés, y que me apasionan tanto, ¿no? Bueno, y que recuerdo ahora un libro reciente de Jorge Carrión, ¿no? Que hablaba un poco como de esas maneras, ¿no? Como diferentes teóricos, artistas, ¿no? Han explorado este conocimiento diverso, ¿no? Y, y, y cómo esa exploración y esas curiosidades precisamente no son exclusivas, digamos, como de un momento histórico, o no la estamos viviendo hoy o hace 200 años, porque apenas se estaba descubriendo, digamos, esta parte del mundo, o hoy porque tenemos dinámicas como la inteligencia artificial, sino porque ha estado presente en toda la historia, ¿no? Como ese afán de indagar, ¿no? De explorar, ¿no? De generar esas integraciones, ¿no? Entre el arte y la ciencia para a partir de allí mirar de nuevo, mirar el mundo en otra perspectiva distinta, ¿no? Ramón Llull es otro maravilloso como ese del que siempre nos inspiramos, al que siempre mencionamos, ¿no? Como esos antecedentes, ¿no?
de esas exploraciones entre arte y ciencia, pues él y muchos otros sabios en su momento que dieron esa pauta a entender lo que hoy siempre estamos, o lo que hoy invitamos desde la universidad, como imaginamos, ¿no? Que debe ser esa ciudad del futuro, esa universidad del futuro, una universidad que pone en diálogo realmente conocimientos, que pone en diálogo a los artistas, a los diseñadores, ¿no? Que va más allá de la departamentalización de los conocimientos, ¿no? Sino que trasciende las fronteras, o mejor dicho, crea límites difusos, ¿no? Y pone en diálogo, ¿no? Estas divisiones disciplinares tradicionales y las intersecta, ¿no? En espacios, ¿no? En los que el arte, ¿no? Que expresa, ¿no? Indaga con la exploración de la ciencia, ¿no? Y con el diseño que propone dinámicas nuevas de comunicación para a partir de allí generar nuevas invenciones, ¿no? Que es una tarea muy específica de la ingeniería, pero es como desde la formación académica universitaria, pues podemos invitar a que nuestros estudiantes se alejen de esas divisiones disciplinares para que observen el mundo en una perspectiva sistémica, ¿no? Que se entienda que los fenómenos no se observan desde una sola perspectiva disciplinar, sino que es a través de una interfaz, ¿no? Como también lo menciona Carlos Scolari, otro de estos teóricos contemporáneos, ¿no? Que habla sobre el mundo como una interfaz, ¿no? Que implican una multiplicidad de relaciones y de conocimientos que van más allá, digamos, de lo que normalmente la enseñanza, y lo hablamos de que es la universidad del futuro, porque las universidades están en un proceso de transformación como, digo yo, como hacia esto, ¿no? Como hacia unas miradas mucho más flexibles, mucho más holísticas, sin, por supuesto, perder una esencia, ¿no? Y una formación también muy disciplinar que sigue siendo absolutamente necesaria. Claro, claro, para un diálogo transdisciplinar se requiere también unas buenas bases de las áreas y una fortaleza. No se puede hacer un diálogo transdisciplinar si no también no se tienen también no se puede aprender álgebra sin antes haber aprendido a sumar y hay unas cosas que tienen que ver con cosas como muy básicas y no, se trata es como de integración y una cosa que estamos queriendo hacer mucho también en este espacio de la Universidad del Futuro y es también como juntar el capital cultural que hay en la sociedad cercana para uno, para crear lo que Iván Illich o McLuhan, que también son grandes inspiradores de este esfuerzo, de empezar a crear redes descentralizadas de aprendizaje en la sociedad, pues ya porque ellos construyeron mucho el pensamiento antes de que existiera Internet, pero cuando uno los lee de nuevo, uno siente también mucha inspiración para hacer pues, lo que estamos haciendo, que es crear estos espacios donde las personas que saben puedan compartir ese conocimiento con otros que quieren aprender y no solo transmisión de conocimiento, sino también de construcción de sabiduría. Yo también creo que es algo importante que la universidad también está llamada a integrar en el aula, no solamente una transferencia de conocimiento, sino también como la construcción de ese mismo conocimiento y también de la sabiduría que tiene que ver ya con una cuestión ya más profunda de qué hacemos con ese conocimiento, de para qué nos sirve y de cómo eso nos lleva a mejores formas de convivencia entre las personas y a mejores territorios y a imaginar nuevos futuros también para ya un ejercicio prospectivo que me parece muy interesante hoy en el aula. Yo he empezado como profesor también a trabajar un poco eso y ahí es donde entra el diseño, porque pues, vamos a imaginar cosas, vamos a incorporar herramientas de diseño para poder llevar a cabo toda esa especulación y toda esa reflexión que tenemos, cómo lo podemos llevar. Siempre me parece muy interesante en las metodologías del diseño que nos llevan era como a materializar y hacer síntesis creativas, porque a veces cuando uno está en educación, a veces se quedaba mucho como en la reflexión o en el pensamiento crítico. Creo que una de las cosas que me ayudó mucho el diseño como maestro era como materializar pequeños experimentos, lo que también Antonio Lafuente llama como prototipado, como hacer pequeños acercamientos a desarrollos en pequeña escala. Y eso me parece muy interesante incluso para la paz. Incluso vamos a tener dentro de poco también una conversación con Alejandro Castillejo, que es uno de los comisionados de la paz, para hablar un poquito de eso de la paz en pequeña escala. Me gusta mucho ese concepto de él y creo que es el llamado también a que nuestros diseños también y que las personas puedan sentir que están
siendo protagonistas de la sociedad, haciendo experimentos como en pequeña escala, no creyendo que van a salvar el mundo, bajándonos un poquito todo ese discurso tan mesiánico que hay, sino como llevando como a desarrollar cosas en pequeña escala. Me gusta mucho eso de la pequeña escala y por el otro lado lo de que esas pequeñas escalas se conecten con otras pequeñas escalas en el mundo. Para eso tenemos también Internet y las redes para construir como espacios de colaboración. ¿Qué pensarías tú de esa reflexión claro, muchos de nosotros nos formamos en un espacio previo escolar o eh, una generación que viene antes de Internet y después de Internet, ¿cierto? Con todos los problemas que se le puedan acuñar al Internet hoy en día, sigue siendo nuestro acontecimiento de los más importantes también para nosotros. Y me gustaría que reflexión de pronto tú podrías hacer ahí en relación de teniendo ya Internet, cómo eso también revalúa también las formas de acceder a la educación y de la formación de los estudiantes. Yo, no, yo, es que mencionas unos temas muy importantes que no puedo dejar pasar por alto. Lo relaciono pues, la respuesta frente a la reflexión que hacías, ¿no? Y a la cita que también tenías, que hacías sobre McLuhan, ¿no? Y es que, y claro, vuelvo a McLuhan, ¿no? Porque ese fue también, digamos, una inspiración metodológica, además, pues para mi tesis doctoral, la que hice allí en la Universidad Politécnica de Cataluña, eh, pero sobre todo porque él utilizó un concepto que yo aplico mucho en mis clases, ¿no? No solamente pues en mis clases con estudiantes de, de pregrado, de maestría o doctorado, pero también pues en mi gestión académica que realizo ahora desde la vicerrectoría, ¿no? Y es cómo observamos el mundo, o sea, cómo debemos observar el mundo en una perspectiva holística. Simplemente, pues por supuesto que tú lo puedes conocer o muchos de los oyentes, ¿no? Pero es que me sugiere mucho esta figura del tétrade, ¿no? Que él dibuja, ¿no? Él se inspira en esta cinta de Mobius, que era una cinta matemática, ¿no? De esta que no tiene fin, ¿no? Pero para crear ahí toda una teoría de los medios, ¿no? En la que toda una ley, digamos, como de los medios, donde nos invita a ver lo positivo y lo negativo, ¿no? Como las propiedades holísticas, digamos, como de la interfaz o de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, de los medios de comunicación, ¿no? Pero también de los artefactos, de los espacios donde vivimos, de los fenómenos educativos, políticos o sociales, ¿no? Donde él dice, esta figura del tetra nos invita a ver como esas correspondencias entre figura y fondo, ¿no? Entre ver en perspectiva sistémica, ¿no? Las propiedades de un objeto desde múltiples centros, ¿no? Y eso me parece muy bonito, ¿no? Porque normalmente nos dejamos llevar únicamente como por apariencias, ¿no? O lo mismo, ¿no? Nos acostumbramos a enseñar desde una sola perspectiva, ¿no? Bajo una sola óptica y de pronto estamos perdiendo como todo un universo, ¿no? Como de otros conocimientos que de pronto no son tan visibles, pero que es necesario poner, digamos, como poner, o sea, sí, o sea, visibilizar lo negativo, ¿no? McLuhan habla de los espacios positivos y los espacios negativos, por eso habla de la figura, lo que vemos, y el fondo, lo que no alcanzamos a ver, ¿no? Eso que está atrás o esto que se pierde, digamos, cuando aparecen estas innovaciones, como el tema hoy de la inteligencia artificial, que lo vemos como la gran novedad, pero cuando estamos diciendo esto no es nada nuevo, ¿no? Cuando Ramón Llull otra vez propone el árbol de la ciencia, es un modelo de inteligencia artificial también. Y estamos hablando del siglo XII, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de que hoy, la inteligencia artificial está recuperando, digamos, muchos de estos principios, pero está dejando a lado muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, que como sociedad tenemos que estar conscientes de ello. Y eso también me trae a la mente como un pensamiento de un filósofo, Agamben, que me parece también muy profundo, ¿no? Cuando analiza lo contemporáneo, que es vivir hoy, ¿no? Que es pensar hoy, o que es pensarnos como una universidad contemporánea, que es pensarnos como en ese contexto, y él es muy radical, ¿no? Muy enfático en decir una universidad, perdón, un pensamiento contemporáneo es saber ver lo que no es visible, ¿no? Es entender que hay algo
que está allí escondido, que está más atrás. No es dejarnos deslumbrar por la luz, sino también mirar la oscuridad, ¿no? Y creo que ese es un concepto muy profundo de lo contemporáneo en el sentido de plantearnos, ¿no? Como el que muchas veces estamos viendo o muchas veces necesitamos volver al pasado, ¿no? Para entender esto que estamos viendo ahora y pensar hacia el futuro, ¿no? No nos podemos quedar únicamente viendo las innovaciones, sino que realmente tenemos que entenderlo en su globalidad para podernos proyectar a futuro, ¿no? En ese sentido, me parece que ese es como el reto de la formación académica, ¿no? El saber generar ese equilibrio, ¿no? El poder establecer un equilibrio en medio de esa tensión entre la innovación, ¿no? Los cambios, las transformaciones frente a tradiciones importantes de conocimiento que llevan décadas, ¿no? Milenios, siglos de elaborarse, de pensarse y que, bueno, como espacios académicos tenemos como esa gran responsabilidad Mm. de decantarlos, ¿no? Y de ponerlo en diálogo frente a los fenómenos sociales que hoy tenemos en el territorio. Hay una deriva ahí también en las artes actuales que es muy evidente también con hacer visible pues, las interdependencias que tenemos con la biosfera, con la naturaleza, y también ha habido, como en los últimos años, como una relación muy fuerte por observar lo que, sí, como lo que hay, como mirar un poco como las cosas con mayor profundidad. Incluso leía yo hace poquito un texto de Benjamin Bratton que hablaba de la pila computacional planetaria, y él mostraba de que lo que vemos como las plataformas o la nube, eso tiene un regambre también en el territorio, en los suelos, ¿cierto? Y empezar a mirar como esas capas a veces es muy interesante en términos como de lo ecológico, de cómo empezamos también a construir nuevos diseños que tengan en cuenta pues todas esas cosas que están en interacción, incluso mucho del pensamiento también interdisciplinar que vino con la cibernética, la teoría de sistemas, el pensamiento de la complejidad vino como a darnos como esa enseñanza, y creo que también para la Universidad del Futuro va a ser muy importante ese pensamiento entre sistemas, como tener un pensamiento ya no solamente formal, de despejar una variable, sino mirar como todo, y veo que eso dentro del arte contemporáneo también se empieza a acercar mucho con obras de artistas que están buscando también hacernos ver pues ese contexto más entramado también cómo suceden las cosas. Entonces eso es un punto también que a mí me ha gustado mucho explorar como una perspectiva personal, pero también siento, incluso con el trabajo de una de las conversaciones que tuvimos acá en la Universidad del Futuro con un proyecto y acá de una artista que trabaja los temas de ecología, un proyecto curatorial que se llama Entre Ríos. No recuerdo el nombre de Lisa, Lisa es ella, y ella nos habló un poco de cómo involucraron una plataforma para dialogar sobre los temas del antropoceno, del agua, y como que ha habido como una deriva muy fuerte también a ese tipo de proyectos como en relación con lo ambiental. Incluso el que vamos a tener también próximamente también nos va a contar un poco como temas que tienen que ver cómo articularon muchas más voces de actores que tienen que ver con la defensa del territorio y los diálogos de saberes. Ha sido como una de las cosas que ha venido teniendo como mucha fuerza dentro del diálogo interepistémico, digámoslo, de las artes con la ciencia. Me gusta mucho, no sé qué proyectos también con el Festival de la Imagen era muy maravilloso porque al uno estar en ellos uno encontraba una mucha inspiración, pero me gustaría también, Felipe, si nos pudieras contar algunas cosas que de pronto estés viendo como inspiradoras que nos podrían llevar a pensarnos como nuevas formas de arte y de educación sería también un momento chévere. No, no, Andrés, sin duda, como bien lo mencionas, digamos como que hay, claro, el momento actual, ¿no? Está siendo muy propicio para, para generar esas revisiones, ¿no? Como que no son nuevas, y otra vez estamos diciendo que siempre vienen como de atrás, ¿no? Pero que hoy toman especial énfasis, ¿no? Y esto que habla de las interespecies, ¿no? De sabernos, creo que hay unas líneas muy interesantes que se han abierto allí. Bien lo mencionas tú, el Festival de la Imagen, digamos, en el festival nos hemos propuesto como esa tarea de explorar, digamos, fenómenos que vinculan el arte, la ciencia y la tecnología con el diseño, y buscar eh, con ello aprender mucho sobre esas nuevas posibilidades, ¿no? O esas posibilidades que se dan, porque repito que no son nuevas,
Sí, otra vez, sí, Thiago también nos ha enseñado, digamos, muchas de las experiencias que se han presentado en el festival, es el valor de lo ancestral, ¿no? Ese trabajo tan importante precisamente que hacen artistas como Bárbara Santos, ¿no? Tú también mencionabas ahora a Gabriel Vanegas, importantísimo el trabajo que él ha hecho de recuperación de los quipús, que lo hizo precisamente con su director Zielinski, ¿no? Desde Alemania, y hoy desarrolla ese proyecto tan maravilloso en su residencia allí en Santa Rosa de Cabal. Y bueno, mencionaba también a Bárbara Santos cuando pone en diálogo los saberes de los indígenas del Pirá Paraná, en el Baupés, en Guainía, por allá, en toda la selva amazónica, ¿no? Y pone en diálogo esa contemporaneidad de la tecnología con estos conocimientos que llevan siglos, ¿no? También de consolidarse, ¿no? De entender un territorio, pero de otras de otras maneras. Y bueno, lo mencionaba, digamos, en el contexto del Festival de la Imagen, porque el festival a la vez que indaga sobre esos fenómenos tecnológicos contemporáneos, ¿no? Y entonces las realidades virtuales y expandidas y las inteligencias artificiales, etcétera, ¿no? Todo ese discurso que obviamente pues hay que asumirlo y hay que verlo y hay que revisarlo en perspectiva crítica, pero en diálogo con esas otras visiones muy desde los territorios. Y ahí es donde entra eso que tú mencionabas hace un momento, ¿no? De las interespecies, ¿no? Esa invitación que nos hace el arte para vernos en esa otra perspectiva. Hay una autora, Caroline Jones, una profesora del MIT, que estuvo invitada al Festival de la Imagen hablándonos precisamente sobre las interespecies. Ella mencionaba, ¿no? Como esa necesaria involución del ser humano, ¿no? Del Homo sapiens al Homo simbiótico, ¿no? Entonces ella hablaba de que ahora estábamos precisamente mirando y recuperando esa sabiduría que observamos esas otras sabidurías, ¿no? Esas otras miradas, esas otras maneras de entender la percepción desde esos múltiples mundos que se presentan desde los medios vivos no humanos, ¿no? Los animales, ¿no? Los vegetales, ¿no? Cómo existen interconexiones, no tan visibles para nosotros, pero que hoy el arte nos lo presenta de una manera clara, obviamente el arte y la ciencia, ¿no? Nos la presentan de una manera clara y desde el arte nos hacen ver esos otros mundos, esos otros universos, ¿no? Y obras como la de Tomás Araceno, por ejemplo, en argentino, pero que ha vivido mucho tiempo en Europa, en Alemania, etcétera, que tiene unos trabajos maravillosos de entender el mundo en perspectiva de las arañas, ¿no? Pero como él, muchos otros autores, ¿no? Muchos otros artistas, ¿no? Que crean obras. Bueno, Hamilton, tú mencionabas ahora también con una indagación interesantísima, un mestizo que ha indagado como ese tema de la forma como la biología se intersecta con el arte y ha hecho una tesis doctoral maravillosa sobre esto. Sí, creo que hay muchísimo, muchísimo que aprender. Yo quisiera aquí en este momento me viene a la cabeza pues también esta autora que me gusta mucho citar en mis presentaciones, que es Lucía Santaella, cuando ella dice, tenemos que aprender muchísimo del arte, tenemos que aprender de los artistas, dice Lucía Santaella, perdón. Lucía puede ser la teórica más importante en Latinoamérica en temas de arte y tecnología. Desafortunadamente en Colombia o Brasil sigue siendo un país todavía muy lejano para nosotros porque tiene una producción académica intelectual muy interesante, pero poco traducida al español. Recientemente fallece Arlindo Machado, pues que es uno de los grandes teóricos de los medios, pero nos queda Lucía Santaella, que tiene una producción increíble de libros, muchos, casi todos ellos en portugués, pero estamos en la tarea de traducirlos al español. Pero Santaella dice, en resumen, eh, que hay que estar atentos en estos momentos de cambio, en estos momentos de transición. Hay que estar atento a los artistas porque ellos saben sin saber que saben, ¿no? Ella parafrasea a Lacan diciendo detrás del hacer del artista, ¿no? Hay un conocimiento, ¿no? Que nos está dejando lecciones importantísimas para entender el futuro, ¿no? Un poco también parafraseando a Goethe cuando habla como de esa tradición de lo empírico como generador de conocimiento, ¿no? Como esa relación del observar la naturaleza, ¿no? Para generar un conocimiento sensible desde el arte,
¿no? Y bueno, tiene unos textos maravillosos donde también precisamente lo que ella habla es cómo el arte le da la cara humana a la tecnología, ¿no? Como el arte es capaz de acercarnos a la tecnología, quitarle, digamos, como todo ese disfraz que tiene de pragmatismo y mostrarnos los medios, las tecnologías en una perspectiva distinta. Esto lo hace el arte y bueno, simplemente con ello cerrar, digamos, como esto en el sentido de decir que efectivamente desde el arte, ligado con la ciencia, ¿no? Podemos entender el mundo de una manera distinta. Felipe, tengo una pregunta del festival. Ya son más casi ya 3 décadas casi de festival o no sé cuántas ediciones llevan, pero sé que ya son muchos años. Seguro que ha habido mucha inspiración también, no solo allá en Manizales, sino ahorita acá en Bogotá que se hace también el festival. Si nos quieres contar algo respecto como al festival, eh, sería maravilloso y también pues una invitación pues a participar. Me parece maravilloso porque ha sido un gran aprendizaje y ha sido también un epicentro para América Latina muy grande y que ha dado a conocer también a la ciudad para muchas personas como un gran referente del arte y de la tecnología en América Latina, porque por ahí han pasado muchas personas muy interesantes, muchas cosas que de pronto quisieras ahí apuntalar ahí frente al festival. Y lo uno con esa reflexión, pues, y lo uno con la invitación que me haces, Andrés, de hablar sobre, en este espacio sobre la Universidad del Futuro, porque recuerdo ahora también eso que nos mencionaba Alejandro Piscitelli, un teórico de la educación, o sea, que también de estos, muy amigo de Carlos Scolari, ¿no? De Hugo Pardo Klusinski, tal vez. En un encuentro que tuvieron precisamente los tres en uno de los festivales de la imagen y que él mencionaba que la Universidad del Futuro debía festivalizarse, decía eso, viendo como la dinámica del festival. Y realmente nunca la habíamos pensado en esa perspectiva, pero sí era una invitación que Piscitelli nos hacía a decir, mira, la universidad tiene que tener una dinámica donde haya un diálogo permanente entre diferentes disciplinas, entre diferentes actividades, ¿no? Un poco como romper los salones de clase, ¿no? Como para indagar desde otras visiones, desde la danza, el teatro, la música, pues las conferencias también, las sesiones magistrales, ¿no? Las ponencias, los papers, pero generando, digamos, como una dinámica de conversaciones permanentes, de pensamiento, de diálogo con el contexto. Y yo creo que eso es un poco lo que se ha propuesto el Festival de la Imagen, ¿no? Y porque siempre ha sido un evento académico, es decir, siempre desde hace 27 años, cuando surge en la Universidad de Caldas y ahora desde el 2021, que se hace en alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, siempre ha buscado como abrir esos espacios de diálogo y yo pues agradezco muchísimo a las diferentes administraciones que lo han posibilitado, porque esto se ha hecho gracias a que las universidades pues han podido apoyar y ahora mucho el Ministerio de Cultura, por supuesto las alcaldías, las embajadas, que le han apostado mucho pues a que el evento continúe. Esta versión número 23 se inaugura el 3 de mayo del 2024 y aquí en Bogotá, en Manizales, el 6 de mayo y va hasta el 12 de mayo. Vamos a tener actividades en Manizales y en Bogotá. Y como mencionaba yo ahora, pues cada año se invita a los artistas, investigadores, a los científicos, ¿no? A pensar en un tema y este año, así como en los otros años fueron las interespecies, las subtropías, el cienopaisaje, este año es la geopoiesis, ¿no? Y es una invitación a pensar la Tierra, lo geográfico, no la Tierra, en esa línea de lo que mencionábamos ahora de Francisco José de Caldas, una visión holística del territorio, pero también en perspectiva de la creación, ¿no? Y por eso hablamos de la poiesis, también retomando mucho lo que Humberto Maturana, ¿no? Maturana y Varela escribían hace ya varios años, o sea, pensar la poiesis vinculando con el tema de las geografías de la geopoiesis. Y ya tenemos ahora unos invitados maravillosos que espero pues podamos tenerlos para que mucha gente los pueda escuchar, ¿no? Porque van a venir invitados increíbles de 25 países, ¿no? Tenemos una alianza importantísima con Cataluña, que estamos haciendo unas coproducciones artísticas y académicas entre estas dos regiones del mundo y bueno, como ellos, muchas otras iniciativas que
todo pues en nuestro sitio web festivaldelaimagen.com. Allí está programación, ahí están las diferentes salas donde vamos a estar en las dos ciudades, en Bogotá y en Manizales, para que esperamos que mucha gente asista a ver esto que estamos programando para estos días. Maravilloso, maravilloso el tema. Recuerdo que con Jorge Barco, que también fue otra de las conversaciones que Jorge. tuvimos eh, con sus instalaciones sonoras, hablamos también de esa fuerza que viene teniendo en el arte, sobre todo también en la literatura. Yo recuerdo un libro que leí de Robert McFarlane que se llama Bajo Tierra y hace toda una exploración fenomenológica y también desde los hongos, desde muchas cosas que no vemos que están en la superficie, que, que, que llevan a leer el texto como mucha curiosidad y mucho asombro también cuando lo leía ese texto Bajo Tierra, Underland, de este escritor. Me gustó mucho y me pareció como muy poético, muy profundo, pero también mezclaba mucho también los temas de la ciencia. Y otro libro que también leí hace un tiempo, que fue un premio Pulitzer de Richard Powers, que se llamó El clamor del bosque, también era un tema muy maravilloso explorado, donde los personajes de los capítulos eran pues, los árboles, Ujú. y era muy interesante porque mezclaba cosas de activismo ambiental, pero también de una gran, pues un escritor muy informado también por cómo funcionan esos ecosistemas, y pues hacer esa obra le requirió pues leer mucho sobre temas científicos, pero cómo llevó ese material ya a la literatura es como ya un arte. Entonces me parece muy chévere el tema también de lo que estás trayendo para el festival cada año, como unas curadurías con temas muy poderosos, muy inspiradores. Y bueno, pues sobre todo mucha admiración y mucho agradecimiento de que estés acá también contando esto y seguir y saber que todavía se están haciendo y están inspirando a muchas personas a, así como lo hacen con uno en algún momento, pues yo creo que muchas personas al interactuar con el festival que no son solamente conferencias, sino como tú decías, es un festival, hay música, hay exposiciones, hay cosas en espacios públicos, hay talleres, y eso lo hace pues un carácter muy atractivo el festival. Recuerdo en Manizales haber escuchado también a Meridian Brothers, una de las bandas también Sí, bogotanas sí. que son cercanas también. Mi compañero también está como en el ámbito de la música y ha sido muy chévere escuchar cosas como que siempre recrean mucho en uno como mayor inspiración, y eso es lo que también hace uno como maestro y como educador, inspirar a las personas, hacerles amar el conocimiento y que ese amor por el conocimiento pues se pueda permanecer en el tiempo, que no sienta que esa curiosidad pues siga palpitando en uno. Es parte de lo que hace un maestro con sus estudiantes, más que cualquier otra cosa. No sé, algunas cositas que quisieras decir ya para nuestro cierre. Algo que de pronto no te haya preguntado y que quisieras de pronto compartir. También me hablaste de que también están en ciernes también otros pregrados en estos campos, y me parece muy maravilloso lo que desde la Universidad Jorge Tadeo se está haciendo, los 70 años y esas conferencias también maravillosas alrededor del futuro. No sé, cualquier pensamiento con el que quisiera cerrar nuestra conversación sería maravilloso, Felipe, hacerlo en ese momento. Gracias, gracias Andrés. No, solo agradecerte de verdad por este espacio, por tus palabras y por este espacio. Yo creo que es lo más importante, digamos, como lo más reconfortante, digamos, de este quehacer, continuar transitando con personas, ¿no? Con estudiantes, ¿no? Con colegas interesados en seguir explorando, en seguir como expedicionarios, decíamos ahora. Tú has mencionado que ahora tenemos ese reto grande a propósito de los 70 años del Atadeo, de precisamente como de repensarnos, eh, partiendo de lo que ya tenemos, por supuesto, pero como de mirarnos hacia el futuro. Y en ese sentido es que hemos propuesto también, te lo comentaba, ¿no? Una escuela de oficios contemporáneos, ¿no? Que busca desarrollar una universidad distinta en esa perspectiva de la que hemos hablado, ¿no? Donde nos pensemos muy conectados con el contexto, muy conectados con los temas que tienen que ver con la empleabilidad también, con la productividad, no porque tengamos que estar necesariamente vinculados y amarrados, digamos, a un tema de mercado, digamos, por supuesto, que hay que tener una sostenibilidad financiera adecuada para que estas instituciones sigan adelante, pero además, más allá de eso, para crear
para crear cursos que sean realmente pertinentes para el contexto. Y en ese sentido, esta Escuela de Oficios Contemporáneos se mira muy en perspectiva de tener una oferta muy amplia, muy flexible, muy dinámica, de acuerdo mucho a las expectativas de las personas, ¿no? Yo creo que antes las universidades diseñábamos muy desde nosotros, desde la autoridad académica, que siempre nos hemos considerado, ¿no? Nosotros como los dueños del conocimiento, que tenemos un dominio específico sobre determinados saberes y disciplinas. Creo que llegó la hora, ¿no? Y eso es lo que nos ha invitado también, que tú lo mencionabas ahora, Arturo Escobar, ¿no? Y otros pensadores como Boaventura de Sousa, cuando se piensa que la universidad del futuro, ¿no? La universidad del siglo XXI es una universidad absolutamente dialogante con el contexto, que pone, digamos, como que pone en cuestión, digamos, como estos saberes, ¿no? Y recupera una cantidad de conocimientos que son muy valiosos para entender nuestra cultura, y esto adquiere mucho más valor ahora con esta globalización. Y entonces, como poner en tensión esos escenarios locales y globales, ¿no? Darle valor a esa relación, ¿no? Relacionalidad, es el último texto de Arturo Escobar que profundiza mucho en ello, ¿no? Y en esa línea, ¿no? Esta Escuela de Oficios Contemporáneos que ahora estamos proponiendo aquí en la Tadeo, pues nos está marcando una ruta interesantísima que no deja de ser experimental, como también lo hablábamos ahora, ¿no? Que no deja de ser muy exploratoria, digamos, y que simplemente muestra una intencionalidad de la universidad de ir de la mano de una sociedad que se transforma, que avanza, que dialoga con el pasado, el presente y el futuro. Bueno, Felipe, muchas gracias por la conversación. Se tocaron temas muy valiosos, muy invitados al Festival de la Imagen y siempre para mí va a ser muy, muy agradable esta serie de conversaciones porque pues va actualizando cosas, va tejiendo un poco esa relacionalidad a través de la palabra y de la conversación y bueno, usando esos medios que tenemos a nuestro alcance para hacerlo. Entonces, así que te agradezco mucho y estaremos en contacto para próximas cosas. Andrés, a ti muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por este espacio maravilloso para consultarlo de manera permanente.